Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. De esta manera comenzamos este acto tan importante para todos ustedes. Y comenzamos así de esta manera. En primer lugar, gracias por estar aquí presente y acompañarnos. Sean eternos primeras palabras para agradecerles a todos ustedes su presencia en esta apertura de formación académica y darles la más cordial bienvenida para celebrar el convenio de esta diplomatura superior en aulas heterogéneas, cumpliendo así con este sueño de seguir apostando en forma a profesionales de la educación. El convenio con el Instituto Superior de Formación Docentes, Rogelio Leites, la Fundación Ágora, la Escuela Secundaria número 12 Saldario Olivetti y el municipio de la localidad de Villa del Rosario, podamos decirles que ahora sí comienza un tiempo nuevo en este año y en el que viene. Empezamos un nuevo ciclo de formación en que la universidad y las escuelas públicas debemos reforzar nuestro papel en esta sociedad actual, tan cambiante y tan llena de incertidumbres, pero con ganas de seguir cultivando la inteligencia. De esta manera, damos la bienvenida a la rectora de la institución, Saldario Olivetti, la profesora Pauliski Soledad, que les dará la bienvenida a todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más y la verdad que un aplauso nos damos a todos porque confiamos en esta diplomatura superior, ¿sí? Así que la verdad que sí se pueden pensar que son 18 meses, pero vamos a pensar de acá a diciembre y ahí nos impulsa para el año que viene, ¿sí? La verdad que Dani y Alejandro estamos muy felices junto con la vicerrectora, con Gisela Bruto Meso, de recibirlos una vez más, así que y a todos ustedes también. Y obviamente que me noté algo porque a mí me encanta. Entonces yo puse, inauguramos este curso académico con la solemnidad propia, con la presencia del doctor Daniel Steiner, al que quiero agradecer una vez más el compromiso con nuestra institución, Saldario Olivetti, y al que ofrezco nuestra lealtad en el trabajo conjunto para fortalecer y mejorar la formación de nuestros estudiantes, y me incluyo, ¿eh? Así que le damos un aplauso a ellos también. Bueno, y agradecer a todo el equipo de trabajo. Te invito, Gisela, que puedas venir. También está la secretaria, está ya Cecilia Engelman, la coordinadora, y el administrativo. Así que un aplauso para el equipo que también, y toda nuestra referencia técnica. Bueno, gracias Soledad, bienvenidos a todos. Estamos muy contentos una vez más, como decía Soledad recién, de poder estar acá junto a unos capacitadores de lujo que tenemos y de seguir apostando a lo que es el profesionalismo docente, y que nosotros hacemos mucho hincapié por ahí en eso, ¿no? En el profesionalismo, en capacitarse, que tenemos, como dice ahora, la capacitación de aulas heterogéneas, con un montón de diversidad en la que nos afrontamos día a día en la educación. Así que bienvenidos. Gracias. Un tiempo nuevo. Ahora sí. Un tiempo nuevo, porque afortunadamente es unánime la unión de estas entidades para llevar a cabo esta diplomatura. En esta primera clase, nuestros disertantes son el doctor Daniel Steiner y el profesor Alejandro Zufiaure, para quienes pedimos un fuerte aplauso. Antes de iniciar formalmente la clase, vamos a recibir el saludo de la rectora del Instituto Leites. Aquí está el profesor Adrián Jacopazzi, que es parte del equipo docente esa institución, y después también de la coordinadora del postítulo, que es la profesora Laura Vicente.
que las vamos a recibir a través de un video. El sonido. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a la diplomatura en abordaje de aulas heterogéneas. Soy Flavia Flores, la rectora del Instituto Superior de Formación Docente, profesor Rogelio Gaite de la Ciudad de La Paz. Les doy la bienvenida formal a nuestro instituto, sobre todo para el cursado de las dos diplomaturas, en primaria y en secundaria. Son dos propuestas que se han firmado un convenio junto con la Fundación Ágora, reconocidas por CGE, que otorga 5 puntos a los cursantes de nivel primario y secundario. También tiene una amplia oferta de seminarios con distintas temáticas, acorde a los lineamientos de lo que hoy pensamos la heterogeneidad en las escuelas. Poder abordar de manera inclusiva en las escuelas cultura inclusiva, hablamos de cultura digital, hablamos de temáticas como ESI, temáticas que tienen que ver con la complejidad de la escuela actual. De manera formal, le doy la bienvenida, pido disculpas por no estar presente, lamentablemente en este momento estoy en otro evento, también acompañando al Instituto de Formación Docente, pero no va a faltar oportunidad de estar de manera presencial con todos ustedes. Contarles también que cada seminario está dictado por profesionales muy reconocidos en el país. Así que bienvenidos al instituto como estudiantes y seguimos aportando a la formación docente. Muchas gracias y éxitos en la cursada y en el inicio del primer semestre. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a todos a esta nueva propuesta, a este nuevo desafío que tiene que ver con abordar las aulas heterogéneas. Soy Laura Vicentín, tendré a mi cargo 2 espacios curriculares y a la vez la coordinación pedagógica en lo que hace al desarrollo de este postítulo. Espero puedan sacar provecho en tanto trabajemos aspectos didácticos, metodológicos, normativos, como también un trabajo integrado que tiene que ver con espacios filosóficos, sociocomunitarios y, por qué no decirlo, también personales. Esperemos que cubran las expectativas de todos aquellos que han decidido acompañarnos en el desarrollo de una propuesta tan, pero tan necesaria y a la vez valiosa como es esta diplomatura. Muchas gracias y el mayor de los éxitos para todos. A invitar a la intendente de aquí para que también nos dé su saludo, a quien le agradecemos que haga posible también que estemos, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a esta diplomatura superior de abordaje de aulas heterogéneas, y ustedes lo saben más que nadie quienes están en las aulas, que la diversidad es mucha, que tenemos que prepararnos cada día y nosotros queremos acompañar como gobierno local esta instancia de capacitación y tantas otras, porque no es solamente lo económico, como muchas veces estamos, también es lo educativo, lo pedagógico y la capacitación fundamentalmente. Así que a Sole, a Gise, a todo el equipo de
de la Escuela Sendero Olivetti, felicitaciones a ustedes como representantes del instituto también, y bienvenidos nuevamente a Villa del Rosario, y celebramos que sigamos por este camino. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, hechas las presentaciones, vamos a empezar con la clase, así que los que no se quieran quedar en la clase. Bueno, con Alejandro, bueno, ya nos conocen, estuvimos trabajando hace un tiempo aquí, hace un par de meses, justamente vinimos a dar el curso, pensar el rol docente, y ahora nos toca justo abrir la diplomatura con este módulo que llevamos adelante, también de manera conjunta, ¿no? Y es el módulo de Antropología, Filosofía y Educación. Yo voy a empezar a abordar algunos contenidos de filosofía y luego le voy a pasar el micrófono a Alejandro para que continúe la segunda parte. En el medio seguramente vamos a tener un break, así que voy a tratar de ceñirme o ajustarme a los tiempos. A veces me cuesta, pero voy a intentar hacerlo. También quiero aclarar que hay muchos colegas que nos escribieron, tanto al equipo de la Sandalia Olivetti como a nosotros, tanto al equipo de Leites como de Ágora, que se van a sumar. Por lo tanto, vamos a grabar esta clase para poder pasarle a esos colegas que por distintas razones, pero la mayoría fundamentalmente por cuestiones climáticas, que no han podido venir. También recordarles que esta es una diplomatura abierta a docentes de inicial, de la modalidad inclusive de jóvenes y adultos, a docentes de secundaria y a profesores que trabajan en formación docente de estas carreras, digamos, y también a profes que trabajan en la escuela primaria, como por ejemplo inglés, educación física, los que solemos llamar los profes especiales, ¿no? Que por allí alguno, quizás no sé si se enteró, si alguno está interesado, ¿no? Y me escribían de Colón, me escribían de Concordia, que seguramente se van a sumar bueno, hoy cuando veníamos para acá, así que se enteraron muy sobre la marcha. Y sí, es verdad lo que también se dijo acá, o sea, hay que sostenerse en una carrera como esta, que es eso, es una carrera de postítulos, ¿sí? Que van a tener un encuentro presencial al mes, que a veces quizá alguien tenga que ausentarse por motivos de salud, por motivos familiares, por razones laborales, y eso también está previsto, que nosotros tengamos, digamos, mientras ustedes tengan los mecanismos de justificación, que ya Laura les va a explicar cuando nos veamos en el segundo encuentro, que va a estar ella. Mientras tengamos eso, siempre vamos a estar acompañando para que nadie se quede afuera, digamos, por motivos de esa naturaleza. ¿Se comprende? Siempre vamos a tener el cuidado justamente de cuidar las trayectorias, como se dice actualmente, ¿no? De generar condiciones no solo de ingreso, sino también de sostenimiento, ¿sí? De permanencia dentro de la trayectoria formativa que ustedes hoy han decidido tomar con nosotros. Sé que es un día histórico porque, según lo que me cuentan acá las chicas, es la primera vez que se habilita un espacio formativo aquí, pero también es histórico para la provincia porque, según lo que me cuenta la rectora del Instituto Leites, esta es una de las primeras diplomaturas que se ofrecen, no la primera por supuesto, pero no es que ha habido muchas ofertas de esta naturaleza, por lo tanto también resulta de mucho interés. Dicho esto, bueno, nada, desearles el mayor de los éxitos en esta cursada y que ojalá lo que se pueda plantear acá en términos teóricos, de discusión, de debate y fundamentalmente de construcción de perspectivas o de deconstrucción de algunas para construir otras, ¿sí? Pueda servir realmente para el trabajo de aula, que es lo que nos interesa. Así que eso, decirles como digamos, quien está a cargo de una de las instituciones del convenio. Ahora sí, me corro y empiezo a darle la parte que me toca, ¿no? Generalmente cuando nosotros hablamos de filosofía, o cuando nos metemos dentro de esta área del conocimiento, bueno, solemos generarnos ciertos, a veces, mecanismos reactivos, ¿no? Uno no ha tenido siempre una buena experiencia, yo suelo decir esto, con filosofía. A veces uno ha padecido de las materias filosóficas en su formación previa, no siempre la ha disfrutado como
nos gustaría, digamos, sino más bien a veces ha tenido que, o porque no entendía demasiado por qué había una filosofía puesta en el inicio o al final de la carrera y que no tenía nada que ver, ninguna conexión con el resto, o porque quien estaba al frente de la cátedra tampoco tenía mucha idea de la función que cumplía esa asignatura, esa unidad curricular dentro del plan de estudios. Digo, por muchos motivos, a veces quienes enseñamos filosofía, en vez de generar un aprecio, una valoración de la disciplina, lo que generamos suele ser a veces el efecto contrario, ¿no? No siempre solemos lograr que se entienda que tal vez esta sea la más humana de todas las disciplinas. Digo, es una humanidad como tal, la humanidad por excelencia, en términos de ubicación epistemológica, pero además solemos decir que solo los seres humanos tenemos esta capacidad de poder hacer filosofía, de poder pensar, ¿no? Entonces yo voy a empezar planteando la pregunta, voy a ir planteando la pregunta, ¿no? ¿Pensar filosóficamente en la realidad tiene algún sentido? ¿Tiene algún atisbo de necesidad hoy? ¿Qué significa pensar filosóficamente en la realidad? Por lo visto, o por lo pronto, pensar filosóficamente o pensar críticamente, que las voy a tomar como sinónimos, implica ir un poco más allá de las preguntas que nos hacemos cotidianamente, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a preparar para la cena ahora cuando volvamos del curso, ¿sí? Del primer seminario del postículo, ¿sí? O qué me pongo el fin de semana que tengo un evento y no sé, o estoy más gordo y no me entra la ropa, o no sé qué cosa, ¿no? Se me hincharon los pies con la humedad y entonces no sé qué me voy a poner, ¿sí? Digo, pensar filosóficamente implica de pronto un esfuerzo de intelección, un esfuerzo intelectual que nos remite necesariamente a algunas cuestiones. Pero yo siempre planteo, ¿tiene un sentido hoy hacerse esas preguntas? ¿Tiene un sentido hoy hacerse este tipo de preguntas? Digo, donde a un clic de distancia con estos dispositivos solemos entretenernos bastante viendo pantallas y en las pantallas viendo una serie de cuestiones, ¿no? Yo creo que sí, creo que tiene un sentido, y déjenme que yo traiga aquí en esta tarde la palabra de algunos filósofos que a lo largo de la historia del pensamiento pudieron expresar algunas ideas y que yo les voy a robar, ¿sí? Se las voy a robar como para tratar de argumentar con ustedes por qué tiene un sentido pensar filosóficamente la realidad, si es que existe tal cosa, ¿no? También otra pregunta es, ¿existe la realidad? ¿Qué es la realidad, no? ¿La realidad existe por sí misma o finalmente nosotros la vamos construyendo? Eso también podría ser otra pregunta filosófica. Pero el primer filósofo que quiero traer esta tarde gris aquí en Villa del Rosario, se llama Epicuro de Samos, un filósofo que pertenece al siglo IV antes de nuestra era, antes de la era cristiana. Se dice que vivía mucho tiempo del año maltrecho por una situación de salud que lo tenía como en la cama, un padecimiento vinculado a una úlcera sangrante, parece ser, no sabemos bien, pero que cuando estaba bien, cuando se encontraba en buen estado de salud, le gustaba mucho invitar a sus amigos y amigas, ¿sí? Lo cual es un dato muy interesante para la época, porque en esa época las mujeres, el machirulaje estaba a full, ¿no? Entonces las mujeres ni contaban en la escena pública, pero sin embargo Epicuro invitaba no solo a sus amigos, sino también a sus amigas a disfrutar de tres cuestiones que él consideraba del orden del placer: la buena mesa, el buen vino, ¿sí? Y la buena discusión filosófica. Los invitaba a su casa, paseaban por su jardín, tenían allí unos encuentros en los que podían disfrutar de estos placeres de la vida. Y en un momento nosotros nos encontramos con una carta que le escribe a uno de sus amigos que participaba de estos eventos, llamado Meneceo. Y en esa carta, que es bastante extensa, ustedes la pueden googlear después, se llama Carta o Epístola a Meneceo, Epicuro le dice: mira, Meneceo, que nadie por ser joven deje de filosofar, ni al llegar a viejo de filosofar se canse, porque para alcanzar la salud del alma nunca se es ni demasiado viejo ni demasiado joven. ¿Se entiende?
Ahí me parece que hay una clave. Yo solo voy a citar esa frase. Ahí creo que hay una clave respecto de por qué el pensar filosófico puede proveernos algo que para nosotros puede ser valioso. En un contexto en el cual a veces o la pospandemia y lo que generó en términos de salud mental, o los conflictos institucionales o personales o familiares, ¿sí? Creo que cuando estamos atravesando situaciones así, algo que nos provee salud al alma resulta muy valioso, ¿sí? Algo que nos puede aportar ahí un parate o un sosegate, como solemos decir por ahí, ¿no? Es decir, bueno, estamos en la vorágine de la vida, en medio de un mare magnum de situaciones, y sin embargo hay algo que nos puede proveer o que nos puede generar cierta paz mental o cierta posibilidad de disfrutar de salud mental. A mí me parece que entonces ahí la filosofía se vuelve una suerte de propuesta interesante. El segundo filósofo que voy a compartirles es Kant. Kant tal vez sea el filósofo más importante de la modernidad, filósofo que pertenece al siglo XVIII. Escribe un texto breve para lo que escribía Kant. Hay que leer la Crítica de la Razón Pura, ¿no? Voluminoso texto de Kant, dificilísimo por otra parte, pero este es un texto que escribe casi para el lector común, para alguien que está interesado en tratar de encontrar algunas respuestas que están circulando o circundando su época, ¿no? Y el texto se llama así, Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y en ese texto, del que voy a tomar solamente un fragmento, Kant dice que la ilustración, y en este caso voy a usar forzosamente la palabra ilustración como si fuera la palabra filosofar, ¿sí? Ya sabemos que la ilustración es un movimiento de ideas que se da en Europa en un determinado contexto y que de ese movimiento la escuela es una de sus principales, deudoras, porque justamente hay escuela, hay invención de la escuela y hay un concepto de cómo debe llevarse adelante el proceso de la transmisión profesional en las escuelas porque hubo ilustración. El movimiento ilustrado es el que de alguna manera da luz después los sistemas educativos en el mundo. Pero Kant se pregunta ¿qué es esto de la ilustración? Y dice que la ilustración, y yo reemplazo ahí el filosofar, el pensar críticamente, ¿sí? Acuérdense, consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. Y dice, ¿por qué él mismo es culpable de ello? Porque si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral y un médico que juzga acerca de mi dieta, entonces con solo poder pagar no tengo necesidad de pensar. Y remata con la siguiente frase, ¿es tan cómodo ser menor de edad? Claro que no está hablando de mayor o menor de 18 años, mayor o menor de 16 años, vieron que por ahí se discute la edad de inimputabilidad o de imputabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que está diciendo es ser mayor o menor de edad en el sentido de la posibilidad de tomar las propias decisiones. Hay gente que tiene 80 años o más y nunca en su vida pudo tomar sus propias decisiones, porque siempre tuvo heterónomamente, o sea, desde afuera alguien que le indicara qué tenía que hacer o cómo tenía que hacerlo. Y capaz se muere, se va de este plano, de este mundo, ¿sí? Y nunca en su vida tuvo la posibilidad de decidir autónomamente. Kant nos dice que filosofar, ¿sí? Implica ese ejercicio de salir de ese estado de dependencia, de empezar a tomar nuestras propias decisiones. Y remata con otra frase que la dice en latín, sapere aude o sapere aude, ¿sí? Nadie sabe, digamos, cómo se pronuncia, porque es una lengua muerta, como saben, pero se traduce por animate o atrevete a pensar por vos mismo. Ese, dice, es el leitmotiv de la ilustración. Animarse a pensar por uno mismo. Vaya que si será compleja la cuestión, ¿no? Y si será desafiante la cuestión. Entonces, Kant lo que nos va a decir es esto, ¿no? Filosofar, ¿sí? Nos pone en esa posición, nos exige salir de un estado de minoría de edad o de dependencia de otro, de heteronomía, solemos decir, para posicionarnos o ponernos en un estado de autonomía. Bien, y por otra parte, hay un filósofo del siglo XX,
¿sí? Que escribe con un psicoanalista. Este filósofo se llama Gilles Deleuze. No sé por qué se me metió Derrida, vos a hablar de Derrida ahora. Gilles Deleuze, son contemporáneos, ¿no? Los filósofos estos, que escribe con Félix Guattari. Tiene un libro de la década de fines de los 60, principios de los 70, que se llama Nietzsche y la filosofía. Es un muy buen libro, un estudio acerca de Nietzsche, en el que hay una frase que es muy potente. Dice que la filosofía no le sirve ni al Estado, ni a la moral, ni a la religión, porque tanto el Estado como la moral como la religión tienen otras finalidades. Dice, la filosofía, dice, sirve para entristecer, sirve para detestar la estupidez, hace de la estupidez una cosa vergonzante, dice. Solo tiene este uso: denunciar la bajeza del pensamiento bajo todas sus formas. ¿Quién, a excepción de la filosofía, se ocupa de todo esto? Es que me parece que, por un lado, pone como en una esfera diferente a la filosofía, que es una esfera de la crítica radical, de un proceso de cuestionarlo todo, pero además pone también sobre el tapete que el Estado, la moral y la religión tienen la finalidad de orientar y de ordenar la vida en función de unos valores, de unas ideas, pero que la filosofía en todo caso se pone en otro lugar, porque en determinado momento hasta puede cuestionar eso. Esa es su función. Y cuestionar eso implica necesariamente un proceso de tristeza. Se sirve para entristecer. A mí me llamó mucho la atención la primera vez que leí la frase, ¿no? Que leí esa oración dentro del texto. Digo, sirve para entristecer, y después uno piensa, cavila reflexiones, y sí, porque darse cuenta, encontrar que algo que uno creía o entendía que era una manera y resulta que no es así, seguramente nos va a producir ese sacudón, ¿no? Hay una metáfora que usaba uno de esos grandes maestros que uno se encuentra en la historia formativa, el doctor Mario Heller, que es la metáfora del tapiz, ¿no? Creo que ya alguna vez la mencioné, no estoy seguro, pero Mario decía que a nosotros la realidad se nos presenta como si fuera un tapiz. Todos sabemos lo que es un tapiz. Cuando viajamos, por ejemplo, al norte argentino, a veces vamos a Salta o Jujuy, queremos arrasar con lo que vemos porque decimos, esto queremos para el sillón, esto para el pie de cama, esto para una pared. Encontramos bellezas, esa mixtura de colores, de tramas. La verdad es que, ni hablar si uno sube un poco más en la geografía de América y llega a Centroamérica, se encuentra con cosas bellísimas, ¿no? O México. Pero lo que dice Mario es, la realidad se nos presenta así, como si fuera un tapiz cerrado, perfecto, acabado, terminado. Ahora, dar vuelta al tapiz, cuando uno da vuelta al tapiz, se encuentra con el detrás. Y en el detrás hay los corridos, hay, ataduras, hay nudos, ¿sí? Inclusive hay, uno puede adivinar e inferir el intento denodado de ese tejedor o de esa tejedora de que la trama que estaba construyendo no se le fuera al diablo, ¿no? Y entonces hace un esfuerzo ahí, algún punto, alguna treta para que todo el hilado no se le desarmada, ¿no? Eso es un poco el trabajo de filosofar. Filosofar da vuelta al tapiz. Y claro que eso produce dolor. Los griegos usaban un término que es el término de aletheia, ¿no? Aletheia significa correr los velos. Es como si yo tuviera todo este sector del salón cubierto por un telón, incluyéndolo al profesor Alejandro, y de pronto voy corriendo el telón y se dice, ¡wow! Miren quién está ahí. Eso es hacer, perdón, lo sonsa de la explicación, pero eso significa dar vuelta al tapiz, hacer aletheia, dejar correr los velos o dejar caer los velos. Voy a poner un ejemplo absolutamente poco académico, pero absolutamente y contundentemente humano. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida experimentamos
lo que significa la traición por parte de algún ser que queríamos o de un ser querido. En general, en la relación de pareja eso se le llama guampa, lisa y llanamente, ¿sí? Pero también a veces la traición pasa por una experiencia vinculada a la falta de lealtad en la familia, por parte de algún miembro de nuestro círculo familiar, o de algún amigo, o de alguna amiga, o de algún colaborador o colaboradora, ¿sí? Y eso nos genera tal sacudón. Digo, cuando alguien descubre que su pareja le fue infiel, lloramos, pataleamos y hablamos en 7 idiomas diciendo, pero ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecerme esto? ¿Sí? Yo estoy seguro que no me merezco esto. ¿Es así o no? Y lloramos y nos tiramos ahí, nos deprimimos. Hasta que de pronto empezamos, ese es el primer momento, ¿no?, de dolor. Hasta que de pronto empezamos a percibir, ¿cómo es posible? Todo el pueblo, todo Villa del Rosario sabía y yo fui el último o la última en enterarme. Suele pasar más frecuentemente lo que uno quisiera. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Y ahí empezamos a sentir la incomodidad. ¿La incomodidad de qué? No de ser responsables de la situación, pero sí de no haber advertido. Yo no supe interpretar lo que estaba pasando. No, entre comillas esto, no leí a tiempo, ¿sí? No me di cuenta a tiempo lo que estaba pasando, ¿sí? Pasan estas cosas, ¿no? Insisto, frecuentemente suele ocurrir a veces en la relación de pareja, pero también pasa en el ámbito familiar y también pasa en el ámbito institucional. Y eso nos mueve a un compromiso. A partir de esa experiencia, cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Cada uno de nosotros se ve en la posición de decir, bueno, borrón y cuenta nueva, o sea, hablamos, decidimos, a veces hay situaciones que ameritan que nos sentemos porque hay muchos intereses en común, bienes, hijos, o mejor dicho, primero hijos, después bienes, y digo, el matrimonio es una sociedad, no hay que negar eso. Bueno, borrón y cuenta nueva. A partir de ahora, la próxima, 114 puñaladas, si no olvidan de esto. ¿Se acuerdan de ese crimen pasional de 114 puñaladas? Pero bueno, decidimos darnos una nueva oportunidad. Sí, también puedo encontrar antes que sí, está muy bueno eso. ¿Sí? El tema es si ya estás casado, digamos, para la nueva oportunidad. O la otra es tu ruta y mi ruta. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Vieron Shakira y Piqué, ¿sí? Un claro ejemplo de cómo tu ruta y mi ruta, ¿no? Por una mermelada, ¿sí? Es un chiste esto, ¿no? Lo de la mermelada, pero digo, ¿se entiende? Sí o sí esa situación nos pone en el compromiso a cuántos de nosotros en posición a veces dirigencial, ya sea en una escuela, en tu caso como intendente, ¿cuántas veces tuvimos que, con el dolor en el alma, decirle a una persona, bueno, mirá, voy a prescindir de vos, o voy a prescindir de la confianza que tenía en vos, del rol que te había asignado a vos, porque la verdad me traicionaste, no necesariamente solo a mí, en la relación de pareja es a mí. Digo, traicionaste lo que habíamos pautado, lo que habíamos acordado, lo que yo confié. ¿Se comprende? Entonces, eso implica tomar una decisión. Nos lleva de cara a una posición de compromiso. Y a su vez, nos pone en un estado de parresía. Seguramente la palabra parresía es una palabra, al igual que aletheia, es una palabra nueva, novedosa. No sé si la escucharon alguna vez. Tiene que ver con lo que los griegos, y que lo recupera Foucault, lo que los griegos llamaban el hablar franco. El hablar con la franqueza, que no es la verdad que brota, no es la verdad de la ciencia, digamos, que es la verdad que brota de mis entrañas. O como solemos decir acá, que creo que acá se dice igual que en Corrientes, a mí no me la contés, si estoy forzando el lenguaje, ¿no? A mí no me la contés, yo la viví acá. Esa verdad que brota de haber vivido, de haber sentido en carne propia, ¿sí? En propia, de haber experimentado por mí mismo esa situación. Entonces, a mí no me la contés, yo te voy a decir lo que siento, lo que pienso desde mi verdad, que no pretende ser la tuya, pero es la mía. Foucault, en las últimas
en la última etapa de su producción. Foucault es un gran filósofo francés que murió en la década del 80, trabaja estos temas, los estudia y se traducen esas conferencias, esas clases que dio, y hay uno de los libros que aparece con la grabación de esas clases que se titula El coraje de la verdad. Fíjense el modo que se define la parresía, ¿no? La verdad corajuda, la verdad que uno ya la dice porque no le tiene miedo a lo que pasó, digamos, al contrario, lo asume y entonces no me la conté, yo la viví. ¿Se comprende hasta ahí? Eso de algún modo es pensar críticamente la realidad, entendiendo a la crítica como la función, tal vez la función más importante que tiene la filosofía. Como verán, yo estoy tensionando la cuestión de la filosofía con el filosofar. Por un lado entiendo que hay una filosofía entendida como un conjunto de perspectivas, de posiciones, inclusive de obras que han ido surgiendo a lo largo de 25 siglos de producción intelectual en el mundo occidental. Pero también entiendo que la filosofía, si solamente se ve como lo que dijo Platón, o lo que dijo Aristóteles, o lo que dijo Kant, o lo que dijo Tomás de Aquino, o lo que dijo Hegel, etcétera, 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 digo, en todo caso es una muestra renga de lo que es la filosofía, porque la filosofía en todo caso también es, quizás lo más importante es que sea entendida como praxis, como acción, como filosofar, como verbo. Entonces, a veces ocurre que las clases de filosofía se tornan aburridísimas, incomprensibles, absolutamente abominables, porque los profes solamente nos dedicamos a transmitir lo que dijo, hizo o vivió fulano de tal. Y eso me pasa, pero muy lejos, cuando en realidad esa reflexión tan humana debería atravesarme, ¿no? Y eso es el filosofar. El filosofar entendido como un verbo. Hacer filosofía, para mí, para nosotros, es transitar esa tensión. Como ustedes sabrán, el término filosofía, la palabra filosofía es una palabra compuesta por dos conceptos, filo, philein, y sofía, o sofein. La palabra filo, philein significa amor, pero no es el amor del amante lujurioso que quiere poseer a su amado o a su amada, ¿sí? Es el amor del amigo, del que se hace amigo. Es el amor, digo, no hay acuerdo sobre esto, pero a mí me gusta decir esto, ¿no? El filos es el amor del que se hace amigo. ¿De qué? De la sabiduría. ¿Y por qué será que alguien se hace amigo de la sabiduría? Y se hace amigo de la sabiduría porque en realidad se reconoce como ignorante. El que se hace amigo de la sabiduría se reconoce como ignorante, aspira a la sabiduría, pero sabe, ¿sí?, que a lo sumo solo va a poder llegar a ser filósofo, porque sabios solamente son los dioses. Entonces, entre las bestias y los dioses, humanos, demasiado humanos. ¿Se comprende? Esto lo va a decir Platón, ¿no? Entonces el filósofo es un humano, demasiado humano, que reconoce de dónde viene, reconoce la ignorancia, pero no quiere quedarse en ese plano de bestialidad, sino que aspira a acercarse a la sabiduría, sabiendo de antemano que nunca la va a poseer en su totalidad, porque sabios son los dioses. ¿Se comprende? ¿Hasta ahí? Aquí vamos a ver una pequeña cuestión entre el comienzo histórico de la filosofía. Bien, que no hay un acuerdo unánime respecto de cuál sea el momento. Hay toda la mitad de la biblioteca dice, bueno, la filosofía nace en el siglo VI con Tales de Mileto. Y hay otra mitad de la biblioteca que va a decir, bueno, la filosofía nace en el siglo V con el asesinato de Sócrates, con el asesinato del filósofo. Básicamente, yo adhiero a esta segunda posición, porque en el siglo VI se produce un paso del mitos como forma de explicación del mundo. El mitos es una explicación que apela a la intervención de seres sobrenaturales, ¿sí?, que
explica este plano de inmanencia a partir de la intervención de fuerzas que provienen de un plano de trascendencia. No sé, llovió en Entre Ríos porque, no sé, los dioses tenían las vejigas inflamadas, porque San Pedro tenía la vejiga inflamada. No sé, o llovió porque rezamos, porque la cosecha necesita agua, qué sé yo, no sé. ¿Se entiende? Esa es una explicación mítica. Ahora, el logos, lo que hace, la palabra logos significa razón, lenguaje, pensamiento, palabra. Es una explicación que deja de lado ese tipo de respuestas y apela a explicar esta realidad desde la realidad misma, ¿no? La ciencia explica la realidad apelando a la misma realidad, ¿no? Tratando de unir variables para llegar a las conclusiones que llega, ¿no? Entonces, en el siglo V, más bien lo que aparece es la filosofía a partir del asesinato de Sócrates. Ustedes recordarán la historia de Sócrates, ese señor bastante molesto que andaba por las calles de su polis haciendo preguntas incómodas y generando ahí también la incomodidad del poder. Y entonces la decisión que toma el tribunal, por un voto creo que pierde, ¿no? La decisión es que finalmente Beba Cicuta como pena capital, ¿no? Le otorga la pena de muerte. En ese momento no había silla eléctrica, no había electricidad, la costumbre era que murieran por envenenamiento. Entonces Sócrates le ofrecen escaparse, le ofrecen un montón de opciones. Sus amigos, él dice no, se apega a la ley, decide asumir la sanción que le otorga el tribunal. Y ese hecho de que la polis, el Estado, lo mate el filósofo, a uno de sus discípulos, que no era el más cercano, era uno de los jóvenes que andaba siempre circulando por ahí, lo conmueve de tal manera que empieza a escribir. Ese joven es Platón, ¿sí? Ese joven es Platón. Entonces, por allí tal vez para nosotros el asesinato de Sócrates sea el momento en que se funda un tipo de escritura que hasta el momento por lo menos no existía como escritura, ¿no? Tal vez habían reflexiones, pero ponerlas por escrito, el primero en hacerlo de esa naturaleza va a ser Platón. Ahora, hay un filósofo alemán del siglo XX, Karl Jasper, que va a decir hay que hacer una distinción entre el comienzo, que es histórico, y los orígenes del filosofar. Fíjense, orígenes filosofales, momentos que ponen en acción nuestro propio talante, nuestro propio carácter, nuestra propia disposición anímica para poder pensar. Obviamente que si uno está enloquecido, atendiendo un montón de cosas, no está frente a una disposición anímica para ponerse a pensar acerca de la eternidad del alma del cangrejo, ¿sí? Está tratando de resolver las planillas que tiene que entregar, las notas que tiene que procesar, la comida que tiene que hacer, mandar a los hijos a la escuela, atender cuestiones hogareñas, etcétera, etcétera, y encima pelearse o no con el marido. Bueno, digo, uno tiene que transitar eso. Tal vez ahí no hay una disposición anímica para poder pensar, pero sí hay momentos en los cuales nuestro estado anímico se predispone a pensar. Y él va a mencionar esto. Dice, movidos por el asombro, los hombres empiezan a filosofar. ¿Qué entiende Platón por asombro? Básicamente, los brasileños lo traducen en portugués por espanto. Son las situaciones que nos espantan. Aquello que nos produce un sacudón, un estupor, ¿sí? Yo siempre cuento esta anécdota. Un amigo filósofo uruguayo, Mauricio Langón, había estado en un seminario de enseñanza de la filosofía en Paraguay, y habían ido una de esas noches que deciden juntarse a tomar unos vinos y a comer una picada. Habían ido a un supermercado a comprar para preparar eso, ¿no? Con el grupo con el que estaban compartiendo ese seminario. Bueno, él después termina el seminario, vuelve a Montevideo, donde vive, y a los pocos días una noticia lo espanta, lo asombra. Ese supermercado donde habían estado se empezó a incendiar, se prendió fuego, y el encargado, en vez de abrir las puertas,
cerró la puerta con llave para que nadie se fuera sin pagar. Finalmente murieron calcinados el encargado y un montón de gente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, eso es lo que nos espanta, ¿no? Situaciones que nos ponen así, en esa situación, en esa posición. Aristóteles dice, bueno, que la admiración es el estado anímico ideal para filosofar. Yo diría, cuando uno puede ver, no sé si han ido a Cataratas del Iguazú alguna vez, ¿sí? O a Jujuy, no sé, o a la montaña o al mar. Digo, que irrumpen en nuestra... Digo, uno no tiene ese registro por vivir en la llanura, ¿no? Sí, bueno, ustedes tienen cuchillas acá, pero digo, entre una cuchilla entrerriana y una montaña como puede ser atravesar la Quiaca, la verdad que hay una diferencia, digo. Nuestros atardeceres son preciosos también, pero digo, a mí me producen un sacudón y eso nos mueve a pensar, ¿no? Un sacudón en el sentido de decir, bueno, wow, qué maravilla esto, ¿no? Eso es la admiración, un sentirse uno una pequeñez frente a la magnificencia de la naturaleza. La duda, en la modernidad, René Descartes va a decir que en realidad el estado anímico ideal o la posición anímica ideal para poder pensar filosóficamente es la duda, poner todo bajo el haz de la duda. La duda entendida como un método, como aquello que desmonta todas esas supuestas verdades que han ido construyéndose a lo largo de nuestra vida y bueno, poner eso en discusión. Y por último, las situaciones límites, ¿no? Situaciones que no podemos evitar, que están ahí, que las tenemos que atravesar, que no nos queda otra. Voy a poner un ejemplo que no es lindo, pero no es agradable, pero es real. Cuando a nosotros se nos muere un ser querido, se nos muere nuestra mamá o nuestro papá, es una situación que no pudimos evitar. Se nos presenta ahí, ¿sí? Y eso hay que atravesar. Esa es una situación límite. Más allá de todo el proceso del duelo, es una situación absolutamente fuera de lo esperable. Uno tiene la conciencia de que se supone que nuestros padres se irán antes de este plano, sí, pero cuando eso ocurre, nos parte al medio, ¿sí? Nos parte al medio. Bien, bueno, también cuando nos nace un hijo, vamos a poner por la positiva, ¿sí? También nos genera, es una situación límite en el sentido de que nos pone de plano frente a nuestra propia existencia, ¿no? Bueno, estas son algunas cuestiones que yo quería compartir en esta pequeña introducción y entiendo, como la profesora Esther Rías, que la filosofía debería ser como la música, dice ella. No es necesario haberla estudiado sistemáticamente ni tener un título para disfrutarla. Eso es un poco lo que pretendemos con Alejandro, o sea que ustedes empiecen a disfrutar también de la filosofía, no solo asumir que es un discurso aburrido, academicista, lleno de tecnicismos, que después uno no sabe ni para qué, sino que es una práctica del pensamiento tan humana y tan necesaria para poder, a veces, tomarnos ese espacio para nosotros mismos. Bueno, eso les quería compartir en esta tarde. Gracias. Ahora, no sé, ¿les parece hacer el break? Entonces después retoma Alejandro, ¿sí? Haríamos un break de 15 minutos y después retomamos la segunda parte. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va? Buenas noches. Soy Cecilia Enselman, la secretaria, y quería pedirles a todos si pueden pasar a dejar los DNI, que nos faltó eso, y por la puerta a la izquierda, si
quieren tomar café, un té o comer algo, en el break pueden aprovechar y pasar por ahí. Gracias.